Alumnos, buenos días queridos padres de familia. Soy el profesor Esteban Mateos Benavides, profesor del curso de Biología, ¿no? Y esta clase de Biología va dirigida para el tercer año de secundaria con el tema reproducción en vertebrados. Muy bien, vamos a hacer unas pequeñas lecturas sobre eso. ¿Sabías que vamos a hacer una ampliación? ¿Sabías que las hembras del tiburón martillo pueden reproducirse sexualmente por partenogénesis? Es decir, pueden tener descendientes sin haber fecundado con algún macho. El caballito de mar macho lleva el embarazo, ya que la hembra deposita sus huevos en una bolsa incubadora del macho y él los fecunda y llega los embriones por un periodo de 2 meses dándole el aspecto de embarazado. En ese tema aprenderás las diferentes estrategias reproductoras en los animales vertebrados. Muy bien, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Interesante lo de la hembra de tiburón martillo y también lo del caballito de mar, ¿no? Listo, la reproducción de vertebrados es sexual, claramente, lo hemos visto ya de la clase pasada. Son dioicos, o sea, sexos separados, con fecundación externa o interna. Según su desarrollo embrionario puede ser ovíparos, vivíparos o vivíparos. Las gónadas de los individuos del sexo masculino se denominan testículos y los gametos espermatozoides. Muy bien, acuérdense, las gónadas vendría a ser la bolsa, o mejor dicho, me van a decir la bolsa porque suena feo, ¿no? El órgano donde se encuentran justamente los gametos, ¿no? Entonces, en caso de los hombres se llaman testículos y las gónadas del sexo femenino son los ovarios y los gametos son los óvulos. Una vez formados los gametos deben encontrarse para realizar la fecundación. En este proceso el gameto masculino juega el papel más activo a la hora de moverse hacia el óvulo que está esperando. Por esa razón, los espermatozoides tienen un flagelo para poder desplazarse. Según donde se encuentre el espermatozoide y el óvulo, existen dos tipos de fecundación. Muy bien. Uno, fecundación externa, cuando tanto el macho como la hembra liberan sus gametos al medio externo, que es el agua, de manera que los espermatozoides nadan en el agua hasta encontrar a los óvulos. Es lo típico en peces y anfibios. Muy bien, interesante. Fecundación interna, cuando el macho deposita sus espermatozoides, ¿no? Sus espermatozoides, ¿verdad?, en el interior de la hembra y se mueven por él. Y se mueven por el organismo de la hembra hasta encontrar al óvulo. La forma de introducir los espermatozoides en las hembras son: 1. Poniendo en contacto las cloacas, es decir, la parte final del tubo digestivo que se abre al exterior por el ano, en aves y reptiles. O sea, por medio de las cloacas puede ser una. Con órganos especializados para introducir los espermatozoides, por ejemplo, aletas, en caso de los tiburones, mediante un órgano copulador llamado pene en mamíferos. Muy bien. Luego de la fecundación se forma una célula llamada cigoto o huevo que origina el embrión. Este se desarrollará, hasta formar un individuo nuevo. El desarrollo embrionario puede ser muy variado según los diferentes grupos animales. Según el lugar donde se produce el desarrollo embrionario, los animales pueden ser, ¿no? Claro, y hemos visto casos, ¿no? Hemos visto casos de los especializados, en casos de los tiburones, hemos visto en casos de las cloacas, que son de las aves. Muy bien, vamos a ver un poquito más. Los ovíparos son aquellos en los que el desarrollo embrionario sucede fuera del cuerpo de la madre, pero el embrión está en el interior de una estructura especializada, protegido por una serie de cubiertas y rodeado por todo lo necesario para desarrollarse. Esta estructura recibe el nombre de huevo y
se da en peces, anfibios, reptiles y aves, ¿no? Correcto. Interesante, comúnmente lo vemos. Ovovivíparos son animales en los que el desarrollo embrionario acontece en el interior de un huevo, pero el huevo no se pone en el exterior, sino que queda en el interior de la madre, donde se abre, eclosiona, y salen al exterior las crías vivas. Se da en los tiburones y en algunas serpientes, ¿no? Interesante ese dato, ¿eh? Interesante ese dato. Sale. Listo. Y vamos a ver los bipíparos. Son aquellos que paren al exterior crías vivas. El desarrollo embrionario ocurre en el interior de una estructura especial que tiene la madre, el útero. Se da en los mamíferos, según cómo es alimentado el embrión hasta que nace. Existen dos tipos de vivíparos, ¿no? Entonces hay unos que son mitad, que se forman en un huevo y salen al exterior. Hay otros que son netamente, ¿sí? Claro, o sea, se forman en huevos, luego eclosionan y luego ya se forma y luego ya empiezan a salir. Acuérdense la diferencia. O sea, los ovovivíparos tienen una diferencia interesante. Muy bien. Y en los mamíferos, muy bien. Y dentro de los mamíferos tenemos los marsupiales y los placentados. Primero, a ver, los marsupiales. Vamos a ver. Los marsupiales no forman placenta. El feto nace de forma prematura, antes de tiempo, ¿no? No forman placenta. El feto nace de forma prematura antes de tiempo y se mete en una bolsa especial que hay en la piel de la madre, llamada marsupio. En ella están las ubres que van a alimentar al feto hasta que terminan su desarrollo. Ese tipo se da en los canguros, koalas, wombats, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? No forma placenta, pero crece dentro de una bolsa llamada marsupio. Placentados. Bueno, primero se forma el embrión y luego el feto. Son alimentados por la madre a través de una estructura que se llama placenta, que pone en contacto la sangre de la madre con la del feto. Son la mayoría de mamíferos, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos dentro de los vivíparos, que son, bueno, los mamíferos en sí, ¿no? Tenemos los marsupiales y los placentados, que son, bueno, somos los seres humanos, ¿no? Reproducción en los peces. La mayoría de peces son dioicos, con fecundación externa y desarrollo externo de los huevos y del embrión ovíparos. Los óvulos son abandonados por la hembra en el agua al azar y son inmediatamente fecundados por el macho. La fecundación es externa porque ocurre en medio del agua. Los huevos quedan flotando en el agua, ¿no? Aquí está. Los huevos quedan flotando en el agua. Algunos caen y se fijan en el fondo, pero la mayoría sirven de alimento a otros peces. Los condrictios, tiburones y peces martillos tienen fecundación interna, es decir, que se realiza dentro del cuerpo de la hembra. La mayoría de los peces desovan en determinados momentos y estaciones. Los conductos de Wolf llevan el esperma procedente de las gónadas del macho. Los conductos de Müller conducen los óvulos. Los huevos fecundados son incubados en el ovisaco. ¿Sí? Entonces, miren las diferencias que existen. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar. Reproducción en anfibios. Los machos presentan dos testículos con sus respectivos conductos deferentes, que desembocan en los conductos mesonéfricos de función urogenital, es decir, actúan como conductos urinarios, transportan orina, y como conductos seminales, transportan espermatozoides.
que desembocan en la cloaca. El órgano de Bieder está presente en anuros machos. Las hembras presentan 2 ovarios y 2 oviductos, largos y contorneados que desembocan en la cloaca. Las paredes internas de los oviductos producen la envoltura gelatinosa de los óvulos, debido a que los sapos y las ranas son ectotérmicos. Se produce solo durante las épocas más cálidas del año. En la primavera los machos croan para llamar a sus hembras. Cuando sus huevos están maduros, las hembras entran en el agua y son sujetadas por los machos en un proceso que se denomina amplexo, que estimula para que la hembra libere sus huevos. El macho descarga el líquido seminal que contiene espermatozoides sobre los huevos y de esa forma lo fecunda. Fecundación externa. Claramente lo está diciendo. Las crías no se parecen a sus padres, son renacuajos, larvas, y respiran por branquias. Cambian de forma, es decir, sufren metamorfosis y pasan de su estado de renacuajo, donde no tienen patas, a una forma adulta adquiriendo las 4 patas. ¿Sí? Las 4 patas, ¿sí? Correcto. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. Reproducciones en reptiles. Vamos a leer rápidamente, ¿no? Los machos presentan 2 testículos con sus respectivos conductos diferentes que desembocan en el urodeo de la cloaca. Las serpientes y saurios machos poseen un par de hemipenes, que son estructuras musculares que emergen de las cloacas. Los cocodrilos y quelonios poseen pene constituido por una masa muscular carente de uretra. Ambos tipos de órganos copuladores permiten el paso de espermatozoides. Las hembras poseen 2 ovarios y 2 oviductos, que también desembocan en el urodeo de la cloaca En el urodeo de la cloaca. A nivel de los oviductos, donde se lleva a cabo la fecundación, existen engrosamientos glandulares encargados de la formación de la envoltura accesoria del huevo, albúmina o clara, envoltura membranosa y cáscara calcárea, ¿no? Los reptiles son animales ovíparos, producen huevos. El macho se parea con la hembra y esta produce huevos fecundos. La hembra pone los huevos sobre la hierba o los entierra, y de ellos nacen pequeños reptiles. En algunos casos, como las víboras, los huevos se abren dentro del cuerpo de la madre y nacen las crías, que salen vivas al exterior. Por eso que se le llama ovovipíparas. Claro. Tienen doble característica, ¿no? Los cocodrilos son ovíparos. Generalmente ponen 20 a 25 huevos custodiados por la hembra que, cuando oye las voces de los jóvenes en el momento de la eclosión, responde abriendo el nido para permitirles escapar. Se conoce que en las tortugas y cocodrilos la temperatura ambiental influye en la determinación del sexo. ¿Sí? Es muy importante, ¿no? Ahí está justamente las imágenes de los aparatos reproductores tanto del macho como de la hembra en los reptiles. Muy bien. Vamos a ver, reproducción en aves. Los sexos son separados. Los machos presentan 2 testículos con conductos diferentes que desembocan en la cloaca. Los testículos de las aves presentan gran desarrollo en la época reproductiva. Pueden aumentar su tamaño hasta 300 veces. Ante la descarga, el esperma es almacenado en la vesícula seminal, extremo dilatado del vaso deferente. Los patos y gansos presentan pene. En las otras aves se da la aposición cloacal.
Las hembras solo presentan un ovario y oviducto izquierdo. Su fecundación es interna, pero el embrión se desarrolla fuera del cuerpo de la madre, dentro de un huevo. Por eso se dice que son ovíparas. La hembra pone sus huevos en un nido constituido por ella, por su compañero o por ambos. Pero algunas aves, como el cuco, depositan sus huevos en nidos de otras aves que los incuban hasta que nacen los pichones. Y justamente ahí está el aparato reproductor femenino, ¿no? En caso de las aves. Muy bien. Y ahí tenemos justamente la imagen de la gallina, ¿no? Ahí justamente nos explican sus partes. Ahí le pueden tomar ustedes una foto de repente. ¿Sí? Vamos a ponerlo por acá para que no me puedan ver a mí. ¿Listo? Muy bien. Ahora pasamos a la reproducción más importante. Bueno, no más importante, sino la más conocida. La reproducción en mamíferos son dioicos, sexos separados, machos con testículos generalmente dentro de un escroto y pene, hembras con ovarios, oviductos y vagina, ¿no? Listo. Conducto de Müller, bueno, ahí está justamente. Ahí está justamente el aparato reproductor femenino. Claro. Muy bien. Yo creo que es conocido por todos, ¿no? Ya el aparato reproductor masculino. Listo. Muy bien. Aparato urogenital en mamíferos. Los mamíferos tienen fecundación interna y son vivíparos. El macho se aparea con la hembra para fecundarla, para fecundar los óvulos y originar el cigoto. El embrión se desarrolla por completo dentro del vientre de la madre en un periodo de gestación variable según la especie. Durante su desarrollo, recibe el alimento a través de la placenta y después es expulsado al exterior en el parto. Después que están afuera, las crías son amamantadas por las madres con leche que sale de las glándulas mamarias hasta que puedan valerse por sí mismos y buscar su alimento. Según el desarrollo embrionario, los mamíferos pueden ser prototerios, son ovíparos. Ejemplo, ornitorrinco y equidna. Los huevos son transportados dentro de un saco abdominal, equidna, o incubados en un nido, ornitorrinco. El útero está conectado a la cloaca por un conducto urogenital. Listo, muy bien, vamos a ponerlo por acá. ¿Sí? Tenemos el siguiente. Tenemos los metaterios. Las crías nacen vivas, pero en estado fetal, y se dirigen a una bolsa, marsupio, que encierra a los pezones de donde se nutre. Es un proceso de adaptación frente a la inexistencia de placenta. Ajá, claro, en ese caso los canguros, la zarigüeya, el koala, ¿no? Una zarigüeya y el koala. Ya está. Y finalmente, euterios. La fecundación se realiza en los oviductos, trompas. El embrión madura en el útero. La placenta es un órgano que permite el intercambio de materiales feto-madre, pero no hay mezcla de sangre. Muy bien. Listo. Entonces, muchachos, eso sería todo con respecto a esta clase, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer ustedes, van a desarrollar la ficha de aplicación que se les va a mandar sobre este tema, ¿sí? Léanlo bien, vean bien, porque prácticamente fue como un audiolibro lo que yo les estoy explicando, ¿no? Yo creo que la fecundación la tienen bien clara casi la mayoría. Hemos visto algunos casos especiales y conmigo será hasta el día de mañana. Su presentación es importante, ¿sí? Preséntenlo muy bonito para que tenga mayor nota. Cuídense, chao.